anatomía es la ciencia que estudia macro y microscópicamente la constitución morfológica y el desarrollo de los seres organizados, ocupándose de forma importante de la ubicación, disposición y relación de las estructuras de los seres vivos. La disección, por su parte, significa cortar o separar los tejidos para su estudio, y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo humano. La anatomía tiene varias formas de estudio, entre las cuales tenemos en primer lugar anatomía regional o topográfica. Esta considera el estudio anatómico de acuerdo a las partes o segmentos principales que componen el cuerpo. Nuestro cuerpo se suele dividir en los siguientes segmentos: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y perineo, dorso, miembros superiores y finalmente miembros inferiores. Al poner atención en una zona en particular, este tipo de anatomía estudia estructuras de diferentes sistemas en una misma región, es decir, considera el estudio de nervios, arterias, huesos, articulaciones y otros simultáneamente. Esta forma de estudio, por lo tanto, pone especial atención a la disposición y relación de las estructuras de cada sistema del cuerpo. En segundo lugar, tenemos a la anatomía sistémica o descriptiva. Esta anatomía estudia los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo las funciones de nuestro cuerpo. Estos sistemas básicos son los siguientes: sistema tegumentario, que estudia piel y sus apéndices, que son pelo, uñas y glándulas sudoríparas. El sistema esquelético, que estudia huesos y cartílagos. Sistema articular, que estudia articulaciones y ligamentos asociados. El sistema muscular, que se ocupa del estudio del músculo esquelético, liso y cardíaco. El sistema nervioso, que estudia el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema circulatorio, que se ocupa del estudio del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos. El sistema digestivo, que estudia el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Sistema respiratorio, que se ocupa de las vías aéreas y pulmones. Sistema urinario, que estudia riñones, uréter, vejiga urinaria y uretra. Sistema genital o sistema reproductor, que estudia las gónadas y conductos. Y finalmente tenemos el sistema endocrino, que estudia las glándulas endocrinas. Un punto importante de destacar es que esta anatomía estudia un sistema en particular, aunque se encuentren en diferentes segmentos del cuerpo. Por ejemplo, en esta imagen se muestra el sistema digestivo, el cual comienza desde la boca, pasa por el tórax con el esófago y sigue por el abdomen y pelvis con todas las vísceras del tubo digestivo. Es importante que, aunque el estudio sea por sistemas, ninguno de estos funciona aisladamente. De esta forma, el sistema esquelético, articular y muscular forman el aparato locomotor que actúa coordinadamente para la locomoción. Una vez vistos las formas de estudio de la anatomía, procederemos a revisar los principios de construcción del cuerpo humano. El cuerpo humano posee una construcción general que obedece a los siguientes principios. El primero es la antimería o la simetría bilateral. Este principio nos dice que el cuerpo está constituido mediante mitades, izquierda y derecha, las cuales se forman producto del plano sagital mediano del cuerpo. Cada una de estas mitades se denomina antímero, y entre estos existe una semejanza, ya que estructuras vasculares, nerviosas y otras se encuentran tanto en el antímero derecho como en el antímero izquierdo. Por ejemplo, hay una arteria braquial izquierda en el brazo izquierdo y una arteria braquial derecha en el brazo derecho. Sin embargo, es importante destacar que aunque existe una semejanza entre los antímeros, no existe una perfecta correspondencia morfológica ni funcional. Dentro de las diferencias morfológicas de los antímeros, podemos ver en esta imagen la existencia de un hígado único ubicado en el lado derecho y un corazón en el tórax más superior, ligeramente ubicado a la izquierda. El siguiente principio de construcción humana es la metamería. Este principio se define como la superposición de segmentos semejantes en sentido longitudinal, tal como si fuera una pila de rodajas. Cada segmento
se le llamará metámero. En la primera imagen que tenemos a nuestra izquierda, podemos ver parte de la pared torácica y su conformación. Esta pared está constituida por metámeros, ya que tiene estructuras semejantes repetitivas una sobre la otra dispuestas longitudinalmente. Los metámeros en este caso corresponden a las arterias intercostales que se ubican por arriba y abajo de los márgenes de las costillas, que también son metámeros. En la segunda imagen podemos ver la columna vertebral, que está formada por vértebras a lo largo de su longitud. Estas estructuras son semejantes y se ubican una sobre la otra en toda la longitud de la columna, y por lo tanto son metámeros entre sí. El tercer principio de construcción a describir es la paquimería o también llamado principio de tubulación. Este principio de construcción dice que el segmento axial del cuerpo se constituye por dos tubos o paquímeros, el tubo ventral y el tubo dorsal. El tubo ventral genera órganos de la cavidad torácica y abdominopélvica, y el tubo dorsal o neural genera el sistema nervioso central. El último principio de construcción que describiremos es el de estratificación. Según este principio, las estructuras se constituyen por capas que se superponen. Un ejemplo es la constitución del cuero cabelludo, el cual tiene 5 capas que incluye piel y tejidos conectivos. Otro ejemplo son las capas de músculos del abdomen y sus respectivas fascias y aponeurosis que se ubican en estratos en la pared anterior del abdomen. Por último, tenemos al estómago, que es una víscera que tiene una capa mucosa, submucosa y las que podemos apreciar en la imagen, capas musculares oblicuas, circulares y longitudinales, y por fuera una capa serosa con una subserosa que en esta imagen no son visibles, pero que están en la parte más externa. Es momento que revisemos uno de los puntos más importantes del estudio anatómico, el cual corresponde a la terminología usada en la anatomía. En la antigüedad, cada escuela médica tenía una forma distinta para las estructuras del cuerpo. Un mismo detalle morfológico fue descrito de manera distinta y muchos anatomistas que descubrían o describían una estructura le ponían su nombre. De esta forma, un mismo elemento era conocido a veces con 3, 4 o 5 nombres diferentes. Estas denominaciones con nombres de personas es lo que nosotros hoy conocemos como epónimos. Un clásico ejemplo de esto es el nombre de trompa de Falopio, que corresponde en terminología actual a la tuba uterina, que es un órgano genital femenino que está lateral al útero. Desde la nómina anatómica de Basilea, en 1895, han existido intentos por conciliar la terminología anatómica. En 1955, en el Sexto Congreso Federativo Internacional de París, se establece la nomenclatura de París que se ha modificado en varias ocasiones hasta el día de hoy. La anatomía, hoy en día, posee una terminología propia destinada a facilitar la comunicación y la comprensión entre profesionales del área de la salud alrededor del mundo. Estos términos técnicos tienen por objetivo definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. La nómina anatómica obedece a los siguientes principios. Los términos de nómina anatómica de Basilea 1895 debían ser aceptados con las menores modificaciones posibles. Los sinónimos deben ser evitados. Los términos estarán en idioma latín y cada país será libre de traducirlos a su idioma vernáculo. Por ejemplo, cerebellum puede ser adaptado a cerebelo en español. Cada nombre debe ser, dentro de lo posible, corto y simple. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como ligamento talonavicular, alguna vez fue denominado como ligamento astrágalo escafoideo superior.
Pedantismos concernientes a la etimología deben ser evitados. Los términos deben ser informativos y descriptivos, de modo que podamos obtener información de su posición o alguna característica de la estructura. Estructuras relacionadas topográficamente por proximidad, dentro de lo posible, deben ser calificadas con el mismo adjetivo. Por ejemplo, en el muslo existe una arteria femoral, una vena femoral y un nervio femoral. Se suprimen epónimos debido a que los nombres propios varían entre países. De acuerdo a las revisiones que se han hecho en la nómina anatómica, es importante destacar algunos cambios en la terminología. A continuación daremos a conocer los principales cambios que suelen usarse en los textos y que se deben tener en cuenta al estudiar la anatomía. El término de borde se cambia por el término margen. En el sistema esquelético tenemos muchos cambios, como por ejemplo, apófisis, que ahora se le nombra como proceso, agujero como foramen, omóplato como escápula, cúbito como ulna, peroné se cambia por fíbula, rótula por patela, astrágalo se nombra ahora como talo, ganchoso, amato, gancho del ganchoso, ámulo del amato, y el hueso grande que ahora le denomina capitado. Ahora revisaremos los conceptos de normalidad y variación anatómica. En los textos se describe la estructura normal del cuerpo con el patrón más común. Pero, ¿qué entendemos por normal y variación? Normal es aquello que se hace frecuente, habitual o repetitivo. No se refiere al estado del individuo sano o enfermo, que son términos utilizados en la medicina. En esta imagen tenemos como ejemplo las ramas del arco aórtico, que son de derecha a izquierda, el tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda. Este modo de ramificación es el patrón habitual en un 70% de los casos. Sin embargo, pueden existir otras formas en un menor porcentaje. En estos casos, por ejemplo, pueden salir dos ramas de un tronco común, como vemos aquí en C, o pueden salir ramas que son más superiores, pero que por variación anatómica podrían salir de la aorta directamente, como vemos aquí en la imagen D y en E. A estas formas es lo que nosotros llamamos variación, y corresponden a una diferencia morfológica que no compromete la funcionalidad, ya que solo son un cambio en la forma, o en este caso en el origen. Por lo tanto, muchas veces nunca sabremos que existen hasta que se realiza una disección. Esto es algo muy importante para los estudiantes de la salud, ya que siempre deben esperar variaciones anatómicas al disecar o inspeccionar muestras cadavéricas. Ahora, cuando una variación morfológica afecta la funcionalidad del individuo, hablamos de una anomalía, como es el caso de tener 6 dedos en una polidactilia. Finalmente, si existe una diferencia morfológica y funcional de tal magnitud que es incompatible con la vida, hablaremos de monstruosidad, como por ejemplo la anencefalia, que es la falta de desarrollo del encéfalo, principalmente el cerebro. Ahora revisaremos el concepto de posición anatómica. Toda la descripción anatómica se debe expresar en relación con una posición constante, para garantizar que no haya ambigüedad en las descripciones. Entonces, la posición anatómica se refiere a la posición del cuerpo que está de pie, con posición erguida y bípeda, con la cabeza y la mirada dirigidos hacia adelante, mirando hacia el horizonte. Los miembros superiores junto al cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia adelante. Los miembros inferiores juntos con la punta de los pies mirando hacia adelante. Enfatizamos nuevamente que toda la descripción anatómica debe ser de acuerdo a esta posición, así que no se debe olvidar jamás. El siguiente tema por revisar son los planos anatómicos.
Las descripciones anatómicas se basan en planos imaginarios que delimitan o seccionan al organismo en posición anatómica. En primer lugar, vamos a revisar los planos de delimitación. Entonces, si se ubica al cuerpo en un sólido geométrico en forma de paralelepípedo, podemos encontrar los siguientes planos tangentes a su superficie. En primer lugar, dos planos verticales frontales, un plano anterior o ventral y otro posterior o dorsal. Luego, dos planos verticales tangentes a los lados del cuerpo, un plano lateral derecho y otro lateral izquierdo. Finalmente, dos planos horizontales, un plano superior o craneal y un plano inferior o caudal. Respecto a los planos de sección, existen cuatro planos imaginarios básicos. Primero, tenemos el plano sagital mediano. Es un plano vertical que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. Es importante destacar que el término es mediano y no medio, que es lo que pueden encontrar en los textos de anatomía. El siguiente plano es el plano sagital. Es cualquier plano que atraviesa el cuerpo paralelo al plano sagital mediano. Aquí en la imagen tenemos un plano sagital a nivel del tronco, más lateral al plano mediano. También en esta imagen se puede observar un plano sagital a la altura de la mano y otro en el pie. El plano transversal. Son planos horizontales que atraviesan el cuerpo de forma perpendicular al plano sagital mediano y coronal y dividen al individuo en dos partes, una parte superior y otra parte inferior. Finalmente, tenemos el plano coronal o también llamado plano frontal. Son planos verticales que atraviesan el cuerpo de forma perpendicular al plano sagital mediano y divide al individuo en una parte anterior y otra parte posterior. El último tema a revisar son los términos de relación, comparación y lateralidad. Estos términos se utilizan para describir las relaciones entre las partes del cuerpo o para comparar una posición de dos estructuras. Los primeros términos son superior e inferior. Superior se refiere a una estructura más cercana al vértex del cráneo. Muchas veces, de hecho, se utiliza el término craneal para expresar que una estructura está en dirección cercana a la cabeza o el cráneo. El término inferior es el otro extremo opuesto a superior y se refiere a una estructura más cercana a la planta de los pies. Muchas veces también se usa el término caudal para referirse como inferior. El segundo par de términos es anterior y posterior. El término anterior indica dirección hacia la superficie frontal del cuerpo, es decir, hacia adelante. Posterior es el opuesto e indica la dirección hacia la superficie dorsal del cuerpo, o hacia atrás. El siguiente par de términos es medial y lateral. Para esto, tenemos que tomar como referencia al plano sagital mediano. El término medial se emplea para indicar que está más próxima al plano mediano, y por el contrario, el término lateral indica que una estructura está más alejada del plano mediano. Hay términos que se pueden combinar y se describen posiciones intermedias, como por ejemplo el término inferomedial, que indica que está más próximo a los pies y al plano sagital mediano. Por otro lado, está el término superolateral, que indica más próximo a la cabeza y más lejos del plano mediano. Existen otros términos que están relacionados fundamentalmente con la superficie corporal. Los primeros términos de este grupo son superficial, intermedio y profundo. Estos se refieren a la posición de estructuras respecto a la superficie del cuerpo o a la relación de una estructura con otra subyacente o suprayacente. Por ejemplo, en esta imagen de mano, podemos decir que la piel es superficial a los músculos y que los tendones que están aquí son intermedios a la piel y los músculos, siendo estos últimos profundos. Los términos externo e interno se refieren a si está más lejos o más cerca del centro de un órgano y principalmente de cavidades,
como por ejemplo en el tórax, cavidad abdominopélvica y cavidad craneana. Así las costillas, que son la pared de la cavidad torácica, tienen una cara externa que mira hacia afuera y una cara interna que mira hacia adentro. Otros términos que usamos frecuentemente son proximal y distal. Estos se utilizan para comparar posiciones más próximas o lejanas del tronco o del punto de origen. Es por eso que principalmente se utilizan los miembros y estructuras largas. Por último, los términos de lateralidad. Es importante nombrar dos términos que se use para indicar si son del mismo lado o no. Si nombramos a una estructura y queremos decir que otra está en el mismo lado, decimos que estas son ipsilateral u homolateral. Por el contrario, si son del lado opuesto del cuerpo, estas estructuras son contralateral.